Ok, creación de pinceles. La creación de pinceles, como ya lo había visto en un video anterior, es un punto bastante importante en cualquier artista. Seas principiante o seas experto, pues la verdad, crear un propio pincel que pues te ayude en tu flujo de trabajo es sumamente importante. Ok, para la realización de pincel depende obviamente del programa que estés haciendo. En este caso vamos a utilizar Clip Studio Paint. Es una aplicación que la verdad todo el mundo conoce, se ha popularizado demasiado en esta última cuenta y tienes razón. El hecho de popularizarse esta aplicación es debido a que bastante gente ocupa esta aplicación por su facilidad de uso, personalización extrema, la verdad puedes configurar la interfaz como se te plazca igualmente a ti, y su gran variación por lo que puedes utilizarlo en ilustración, cómic, igualmente en animación. Ok, cada uno de ustedes debería tener algún pincel que les agrade bastante, ya sea que se hayan descargado igualmente de la workshop que tiene Clip Studio o de los pinceles por defectos que vienen en Clip Studio, que no son malos, la verdad. Pero bueno, dependiendo de cada uno de ustedes, debería poder tener algún pincel que les guste. Yo en mi caso, cuando yo dibujaba en Clip Studio, ahora actualmente ya no lo hago, debido a que estoy dibujando en Photoshop y actualmente ya no estoy dibujando ni siquiera en escritorio, estoy dibujando en una tableta Android. Es por eso que no estoy ocupando ni Clip Studio ni Photoshop para mis ilustraciones, ni para ningún proceso de los últimos que he hecho. Pero bueno, yo en mi caso, yo ocupo bastante el pincel de Flash, que es un pincel bastante bueno y la verdad, este pincel se acomoda igualmente a lo que yo busco en ilustración, que sería la mezcla de colores. La mezcla de colores con el pincel de Flash es bastante buena y esto igualmente puede ser por la cantidad por las configuraciones que tiene, pero es un pincel creado por Flash y principalmente adaptado a su estilo. Que otras personas igualmente puedan utilizar ese pincel ayuda bastante. En mi caso yo ocupaba bastante el pincel de Flash porque es bastante bueno para el renderizado, que es lo último que estoy haciendo. Para crear cualquier pincel, si ustedes quieren partir de uno existente o quieren crearlo desde cero, depende obviamente de gustos, pueden duplicar ese pincel con la misma configuración que tienen actual o crear un pincel desde cero. Para crear un pincel pues es bastante fácil, no quede mayor duda. Cualquier pincel que ustedes tengan, por ejemplo, probemos con los pinceles por defecto de Clip Studio, por ejemplo el pincel G. Con el pincel G simplemente lo que voy a hacer es duplicar este pincel y voy a agregarle algún icono principalmente y algún color que me ayude a destacarlo. Esto igualmente les puede facilitar a tratar de buscar ese mismo pincel dentro de los que tienen. Crear un pincel, o duplicar un pincel siempre les va a asomar en la última casilla, obviamente en la subcategoría en la que tengan este pincel. Esto si es que quieren separar de categoría para no estar mezclando pinceles y un montón de herramientas en uno mismo, lo único que tienen que hacer es mantener presionado y arrastrarlo hacia un lado para tener otra subcategoría de herramientas. Para modificar principalmente la herramienta que tenemos, que por ejemplo es la G por defecto, o pueden partir de otra subherramienta, eso no tiene nada, no tiene ninguna importancia, puede ser cualquiera, pero las configuraciones van a ser siempre las mismas. Aquí tenemos la famosísima pues configuración de herramientas, esa es la que viene por defecto en Clip Studio. No sé si es que en las versiones nuevas de Clip Studio sigue siendo la misma interfaz, supongo que sí, no debería cambiar la verdad, pero bueno, no tengo la última, así que pues, trabajemos con lo que tenemos igualmente. Ok, lo primero que vamos a ver es que tiene un montón de paneles que van a necesitar para configurar cada una herramienta. Esto igualmente varía bastante, depende de qué herramientas tú necesitas hacer una. Digamos, quieres hacer alguna para line art y quieres que sea lo más suave posible y lo más detallado posible, pues obviamente no le vas a agregar un tema de textura o un tema de pulverizado para que genere textura. Para crear un pincel por defecto nuevo, siempre vas a empezar desde el tamaño del pincel, pues esto obviamente es el tamaño del pincel que tiene ahorita. Esto no tiene más importancia, la verdad. Lo que pasemos al siguiente, que es tinta. En tinta se va a mostrar principalmente los modos de tinta que tiene, pues valga la redundancia, pues el pincel. Tanto su opacidad, que se va a poder modificarle al antojo, como el modo de combinación. Esto igualmente parte desde la configuración de capas. Si es que ya han estado en el mundo digital o ya han estado en la ilustración digital, se les va a hacer familiar esto, porque es prácticamente la configuración que tiene igualmente cada una de las capas. Es que como es que estas se comportan con las capas por debajo. Digamos, en este quiero hacer un pincel para line art, así que lo voy a dejar en normal. Si es que quieren hacer algún pincel para renderizado que tenga variación o mezcla de color, igualmente su trazo, está este apartado que es mezcla de colores. En mezcla de colores tenemos la mezcla de color, el color emborronado y aplicar y extender. Esto obviamente yo les sugiero 1000 veces, pues prueben cada una de las opciones hasta que consigan algo que de verdad a ustedes mismos les guste. En el caso de la mezcla de color, y todas estas van a tener diferentes efectos que se van a hacer al aplicar distintos colores sobre un mismo lienzo. En el caso de aplicar mezcla de color, va a mezclar
combinar los colores cada uno. Lo que va a hacer por defecto sería, digamos, tener un color por defecto, y al aplicar otro color lo que va a hacer es en las partes donde no se siente más presión se va a mezclar. Eso es lo que va a hacer cada una de las herramientas y las configuraciones. Como se ve aquí, tenemos dos colores, que sería el azul y el rojo. Lo que va a hacer esto, al no generar tanta presión, se va a combinar los colores para generar uno nuevo. Si es que le ponemos igualmente color emborronado, pues igualmente va a tener otro efecto sobre el lienzo. Al final todos parten de lo mismo, que es generar una mezcla de color y una variación en el tono y en los colores. Igualmente lo que sería aplicar y extender, que es el que yo más ocupo, mientras la presión que yo tenga, pues va a generarse un cierto tipo de color y una mezcla igualmente en la mitad, partiendo del color que tenemos igualmente en la rueda de color. En este caso tengo el rojo, pues lo que se va más priorizar es el color rojo. Esto por decir mezcla de colores. Obviamente dentro de cada una de estas tres opciones vamos a tener igualmente la cantidad de pintura, la densidad de pintura y el extender color. Cada uno pues va a tener una variación en su trazo. Mientras más le pongamos la cantidad de pintura, va a ser lo que más tengamos en la rueda de colores. En la densidad de la pintura, igualmente el número de opacidad que va a tener esa pintura al mezclarse, y el extender color, que va a ser cuánto se extiende el color desde el inicio del trazo. Así que cada una de estas opciones pues tiene su propia lógica, y es bastante importante conocer cada una de ellas, debido a que cada pincel cuenta igualmente con su propio trazo y por su propia combinación. Así que por defecto, si es que digamos vamos a querer hacer un pincel para liner, pues no vamos a necesitar mezcla de colores, porque queremos que el liner sea lo más pulido para hacer. En la variación del color igualmente es una opción que funciona bastante bien para el tema de pintura. El cambiar el color de la pintura del pincel, pues eso quiere decir que cada uno de los tonos se va a ir cambiando. En un trazo normal pues no va a tener ninguna variación, pero si es que nosotros aumentamos, como se ve mismo en la previsualización, va a tener un cambio bastante brusco. Eso toca ir variando dependiendo cómo es cada uno de los gustos de la persona. Digamos, la saturación la queremos variar y la luminosidad. Pues al final va a pasar esto, va a generarse cierto tipo de trama, que se podría decir, para generar cada uno de los efectos que tenga el pincel. Esto igualmente puede ser bastante útil si queremos hacer, por ejemplo, alguna trama o algún panel de algún manga, alguna que necesite cierto tipo de efecto. Si es que no lo deseamos, simplemente quitamos eso y ya está. La aleatoriedad en cada trazo igualmente, pues como su nombre lo dice, va a variar en cada trazo. Un trazo por defecto no va a tener más que cambio, dependiendo igualmente si es que está activado igualmente la presión. Mientras más presión que tengamos, igualmente va a ir cambiando. Pero si nosotros cambiaríamos igualmente el tono, saturación, luminosidad y demás efectos, lo que va a tener igualmente es esto, va a ir cambiando cada trazo. A diferencia del color de la punta, pues este va a variar todo su trazo, tanto por su tono y saturación, luminosidad y su mezcla de subcolor. Esto igualmente puede ser interesante si es que necesitas hacer distintos tramas, que es para lo que yo más vería estas opciones, la verdad, pero igualmente eso dependiera de cada gusto. Si necesitas, por ejemplo, hacer alguna línea que necesite bastante textura o bastante cambio de color, pues es bastante útil. El suavizado del pincel, su nombre mismo lo dice, o sea, qué tan suave necesitas tú que sea tu pincel. Mientras menos suavizado, pues se va a notar más los píxeles igualmente. En un caso, digamos, la mayoría de cantidad en el lienzo por defecto, no se van a notar los píxeles. Pero si es que nosotros quitamos la suavidad de ese pincel, va a tener su propio cambio. Esto debido a que cada uno de los pinceles cuenta con un suavizado por defecto. Si es que nosotros quitamos ese suavizado, se van a notar cada vez más pues los píxeles. El suavizado pues es eso, tanto lo suave que se convierte un trazo, o bueno, un pincel. La forma del pincel. De esto parte bastante de lo que es la herramienta en sí. Esto debido a que cada herramienta de Clip Studio parte de una forma de pincel por defecto, de lo que yo entiendo igualmente. La forma del pincel es cómo se va a adaptar principal a esa forma cada pincel. En este caso es un pincel por defecto, va a estar en la forma de pen mismo, pero si es que nosotros queremos tomar la forma del pencil, igualmente va a cambiar, tanto en su forma y en su trazo. Su forma de pen pues prácticamente recuerda igualmente una línea más suave igualmente más prolija en su trazo. Si es que nosotros adoptamos la forma de pen, lo que va a hacer principalmente va a tener un poco menos de opacidad. Este trazo, ¿para qué serviría igualmente? Pues como su nombre mismo le dice, yo lo viera igualmente para hacer sketches. Como su nombre mismo le indica, pencil sirve pues principalmente como un lápiz. La siguiente, que es airbrush, el aerógrafo de toda la vida. Y pues se entiende mismo cómo es esta opción. Al final cada una de estas formas del pincel pues se va a adaptar principalmente a todas tus configuraciones previas. No es que parta igualmente desde cero. El de spray pues más de lo mismo. Se va a generar una configuración por defecto, manteniendo igualmente las mismas configuraciones aquí.
Y esto principalmente con cada una de las opciones aquí. De pronto igualmente si es que necesitas algún pincel con cierto tipo de efecto y se lo encuentras aquí, pues te podría servir. Principalmente los que yo más utilizaría serían principalmente los 5 primeros. De hecho los 4, quitando spray, no lo he ocupado mucho la verdad. La punta del pincel. La punta del pincel pues principalmente y es la forma base del pincel. Por defecto siempre va a ser un círculo, así que no va a variar nunca eso, va a ser siempre un círculo. Esto obviamente dependiendo cómo es que nosotros queremos pues esa punta del pincel. Hay muchos artistas que literalmente utilizan distintas formas que les pueden resultar mucho más fáciles. En mi caso yo siempre he preferido la punta cuadrada. Así que pues agregar una punta cuadrada igualmente lo que va a hacer es cambiar, pues como su nombre mismo le dice, la punta. Esto es bastante útil igualmente, de pronto necesites algún pincel con cierto tipo de punta. Hay sin fin de puntas de pincel que están por defecto en Clip Studio. Así que pues deberías al menos revisarle de pronto alguna punta que te sirva o que te guste igualmente como es su trazo. Igualmente hay un montón de tramas. Digamos en este caso un pincel para tinta, lo ideal sería una punta circular, que es por la defecto. Y obviamente en este panel tenemos dos opciones, el panel de círculo y el panel de material. Si es que nosotros colocamos en círculo, pues va a tener su punta por defecto, la del círculo. Si nosotros queremos agregar algún material como es una punta personalizada, pues podremos igualmente hacerlo, agregando muchas y muchas más para generar igualmente pinceles con un montón de tramas igualmente que pudieran servir. En este caso utilizaríamos el círculo. Las opciones que igualmente están por aquí, que son la dureza, el grosor, su dirección, el ángulo y la densidad del pincel, son opciones adicionales que nosotros podríamos seguir tomándole. Por ejemplo, la dureza del pincel, el grosor que tiene por defecto la punta del pincel. Esto igualmente varía dependiendo, cada una de las opciones varía. La opción de grosor pues va a variar igualmente su grosor, esto obviamente dependiendo de la dirección del pincel. Aquí por ejemplo tenemos la dirección horizontal, si cambiamos en vertical, pues eso es lo que va a pasar. Al final esta opción va a variar lo que sería el tema del grosor. Dependiendo de nosotros queremos, por ejemplo, no sea un círculo perfecto, sino queremos más un óvalo, pues lo podemos hacer en cada una de las direcciones. Esto igualmente ayuda dependiendo, por ejemplo, lápices caligráficos. Pueden ayudar bastante en esto. O si necesitamos por ejemplo algún pincel que necesite tener cierto tipo de inclinación. En este caso dejaremos en el modo pues, normal, que sería el 100, que es el modo por defecto. El siguiente es el ángulo, igualmente de la mano del grosor y la dirección. Si nosotros por ejemplo agregamos un grosor mayor, pues va a cambiar igualmente la previsualización de cómo es su pincel. Pero si nosotros le agregamos un ángulo, pues igualmente va a variar lo que mismo su nombre dice, el ángulo de la punta del pincel. Si es que esto depende igualmente mucho de la persona. A la final cada una de esta configuración pues depende del artista y principalmente cómo es que esta persona pues necesita ese tipo de pincel. En mi caso para hacer líneas pues no lo necesitaría. Para mi preferencia personal yo prefiero el liner no perfecto, sino agregándole un tipo de textura. Para mi gusto personal yo prefiero los pinceles con una punta cuadrada. Siento que tengo un mayor control en esto y pues sirve bastante pues para dibujos y sirve bastante para mi estilo de dibujo. Ok, pasemos al siguiente, que es el efecto pulverizador. El efecto pulverizador, como su nombre mismo lo dice, pues va a pulverizar el pincel. Tanto el tamaño de las partículas que se pueden mostrar aquí, como el tamaño del pincel. Mientras menos tamaño de partículas tiene, se va a notar mucho más ese trazo cambiando. Esto es lo que va a hacer el efecto pulverizador. Prácticamente lo va a generar partículas en cada uno de los trazos. Esto para un pincel de sketch serviría bastante, debido a que genera cierto efecto que no necesitaría ser perfecto y te daría mayor movilidad en cambio en cada uno de los sketches. En mi caso no es lo que yo quiero. Obviamente porque